Este es el tercer video sobre medición de asociación y último sobre este grupo de videos sobre el tema de medición de asociación. En este caso me voy a concentrar en el modo R. En los dos videos anteriores ya había mostrado tanto la paradoja de Orochi como en qué consisten los modos Q y R. Había visto, ya había mostrado también el tema del modo Q y ahora me centro en el modo R, en donde nos interesa. Aquí el interés es sobre todo ver la posible asociación que hay entre descriptores o variables de una, podemos verlo desde el punto de vista de una tabla, de una matriz. Entonces puede ser que nos interese ver la asociación entre, por ejemplo, entre especies. Siempre hemos visto hasta ahora en el modo Q la asociación entre sitios, y esa asociación la medíamos por medio de la distancia, por ejemplo, y demás, pero en este caso ahora nos interesa más evaluar la asociación entre descriptores, sean estos especies o sean, por ejemplo, en la matriz ambiental, variables ambientales. Entonces, ahora lo que nos va a interesar es ver si las especies están asociadas, ya sea por medio de medidas de distancia, o si las variables ambientales están asociadas, y en este caso lo vamos a evaluar por medio de índices de correlación. Entonces, para eso el script fuente es el denominado medición de asociación 3 modo R, y en este caso lo que voy a utilizar es mi familia asignada de plantas, ¿no? Entonces, de BCI. Bueno, entonces voy siempre al MD. El Markdown nos muestra el proceso al que nos vamos a enfrentar siempre, ¿no? La carga de paquete inicialmente, los datos, y luego la generación de matrices. Por un lado, una matriz transpuesta, para la matriz de comunidad, transponerla para, en lugar de evaluar asociación entre sitios, evaluar asociación entre especies, y por medio de técnicas específicas que voy a mostrar en el desarrollo del script, y luego los típicos mapas de calor. En la parte también de análisis de medición de asociación entre especies, estoy usando tanto datos de abundancia como convirtiéndola a una matriz binaria de presencia-ausencia, ¿no? Y en la parte ya final, ya utilizando datos cuantitativos también, pero en este caso no con la matriz de comunidad, sino con la matriz ambiental. Entonces ahí lo que voy a evaluar, y voy a mostrar el grado de asociación que puede haber entre variables ambientales, utilizando el panel de correlaciones con el paquete Easy Core, con el paquete Easy, la función Easy Core, aunque yo le añadí un pequeño complemento a esa función. Bien, pues volviendo atrás, me voy al script, me pongo en el script en raw. Este es un script de esos que sí es bueno ejecutarlos en el servidor, por supuesto. Voy a abrir el proyecto, como siempre. Dentro del proyecto hay que trabajar para evitar precisamente que se pierda el control de versiones. Bueno, mi ambiente va a estar vacío. En principio Git lo tengo con cosas, aunque luego las tendría que empujar hacia al repositorio remoto. Bien, voy a crear un script nuevo, y en ese script voy a pegar aquello que traje desde el repositorio fuente de script de análisis, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar por la primera parte, aunque como siempre digo, la parte de las opciones de needar no son necesarias ejecutar. En este caso me interesa que no tengo que explicar tampoco nada de los paquetes. A fin de cuentas son los mismos que se utilizaron en el 2, y los que vengo utilizando, tanto de análisis ecológico como de organización de datos. Y el G-Clos, que lo añadí en el último video para hacer análisis o los gráficos de mapa de calor por medio de herramientas más operativas, ¿no? Bien, estoy cargando todos los paquetes. Ahora también voy a cargar los datos. Bien, como siempre, bueno, pues el ambiente se va a llenar tanto con mis funciones como con mis datos. Y a continuación voy a pasar al modo R utilizando, en este caso voy a utilizar voy a utilizar datos cuantitativos de especie. Eso sí, voy a utilizar la matriz de comunidad, tal cual, pero como lo que quiero comparar es asociación entre especies, aquí lo explico en esos párrafos, animo a verlo en el Markdown. Eh, Tengo que transponer primero la matriz para que entonces se puedan comparar. Las especies pasan a filas,
y así se puedan comparar, hacer análisis de asociación entre especies. Entonces, en este caso, eh, la transformación recomendada para este tipo de análisis, porque precisamente garantiza la linealidad de asociación entre los datos de abundancia, es la transformación Hi. Entonces voy a utilizar la transformación Hi para hacer la transformación a Hi cuadrado para poder hacer el, eh, luego, posteriormente, la matriz de distancias. Entonces esa primera, voy a grabar, medición, bueno, asociación 3, bien, y voy a primero a transponer la matriz. Antes que nada, notar que, bueno, estoy haciendo una tubería tidy, si estoy asignando a mi fan T, o sea, a mi familia, pero transpuesto. Notar que estoy llamando a la matriz de comunidad, luego la estoy renombrando, antes de hacer la transposición la estoy renombrando a las columnas, la estoy convirtiendo a columnas que tengan un enter en el medio, donde hay el espacio en los nombres de especies, y luego la estoy transponiendo con la función T de transponer, ¿no? Bueno, pues ahí va, y aquí está mostrada en un table. Quedan ocultas unas cuantas columnas porque ahora la matriz, en lugar de tener, como era mi caso anteriormente, que mi matriz de comunidad tenía 16 filas y 50 columnas, ahora va a ser invertido como está transpuesta, va a tener ahora 16 filas y 50 columnas, como bien se ve aquí. Posteriormente, esta matriz transpuesta la voy a transformar por medio de la función Gi cuadrado, y al transformarla voy a tener una matriz con valores bastante diferentes. En el origen inicialmente era una matriz con datos de abundancia. Ahora la matriz es una matriz con datos transformados, y como digo, lo que garantizan es o que permite es abrir el uso de técnicas de análisis de regresión lineal para poder medir asociación de manera fiable. Entonces, claro, voy a generar entonces ahora la matriz de distancia, y en la matriz de distancia voy a poder ahora calcular la distancia realmente euclídea. Esa distancia euclídea la voy a calcular a la matriz tanto transpuesta como transformada a i cuadrado. Ahí está, esa sería la matriz de distancia, recordando que estoy usando la función tidy dentro de una tubería para mostrar la matriz de distancia de manera un poco más amistosa, aunque recordar que esta matriz es una matriz, es una clase de hecho de objetos en R, los objetos de dist, pero la estoy mostrando de esta manera para facilitar su visualización. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí lo que vemos es que la distancia entre Cedrela dorata y Aspidosperma spruceanum es de 2.71, es decir, estas son especies que probablemente están muy distantes, y lo que muestra es primero siempre el ítem 2 organizado de manera que siempre se repite y se compara con todos los demás. Por lo tanto, aquí lo que tengo son realmente 16 por 15 entre dos comparaciones, posibles comparaciones, con posibles combinaciones. Entonces, claro, los valores de abundancia entre estas especies, por ejemplo, entre Puteria fusicola y Aspidosperma spruceanum, son muy diferentes. Y estas parece que son especies que no ocurren en el mismo grado de abundancia y probablemente no están muy asociadas, pero quizás Aspidosperma spruceanum y Puteria reticula sí lo están un poco más, ¿no? Por estar a una distancia mucho menor, ¿no? Bien, eso lo podemos ver reflejado mucho mejor, por supuesto, en el gráfico en el mapa de calor. Aquí me dio el error típico de cuando el margen está muy pequeño. Lo que voy a hacer es que lo voy a ampliar un poco, y con esto voy a poder garantizar que se vea un poquito, que se vea, porque realmente no caben los márgenes. Entonces, bueno, si ampliaba además por vía del zoom, también se iba a poder visualizar. Entonces, lo que vemos es que se forma en la matriz de la derecha, realmente está desordenada, ¿no? O sea, realmente está en función del orden en el que aparecen las especies dentro de la matriz de comunidad, en este caso que es un orden alfabético, mientras que en el caso de la matriz ordenada muestra en clústeres aquellas especies que tienen la distancia más corta, y aquí hay un clúster precisamente de Chrysophyllum cainito y hasta Triquilia pálida, en donde prácticamente todas las especies que están en ese pequeño clúster
ese pequeño rango entre Chrysophyllum cainito y Driquelia pálida, son especies que tienen un grado de coocurrencia y además de coabundancia, es decir, tienen unos valores de abundancia aparentemente parecidos y se asocian sus valores de abundancia uno con otro de manera lineal, al menos según lo que nos muestra la matriz de distancia. Y por otra parte, bueno, pues Guarea grandifolia, Aspiospermes prusianum parece que sí, que también tienen algún grado de asociación porque lo tienen en rosado, pero un grado menor. Y hay algunas especies que están, digamos, fuera, ¿no? O que no forman clúster con nadie y aparentemente sus valores de abundancia son muy diferentes con relación al de las demás de las familias seleccionadas, como son Cedrela dorata, Puteria fossicola o Rauwolfia litoral. Y esas son especies que realmente están ocurriendo de manera muy diferente a como ocurren las demás en cuanto a sus valores de abundancia, perdón, ocurriendo no, están teniendo valores de abundancia muy diferentes al resto de las especies de la matriz de comunidad seleccionada. Entonces, bueno, eso lo que nos está indicando es que ya al menos en términos de abundancia hay unos grupos, ¿no?, de especies. Y luego en el caso de utilizándole, si asumiéramos que los datos son binarios de presencia-ausencia, podemos utilizar también el modo R para este tipo de datos, pero primero que nada tenemos que hacer un cálculo de distancia euclidia sobre una matriz de distancia. O sea, primero tenemos que transformar nuestra matriz de transpuesta, la tenemos que transformar a una matriz de distancias. Pero para eso, primero la transpuesta tenemos que convertirla a binaria, para eso está el argumento, es decir, tenemos que convertirlo en valores de 0 y 1, cuando la especie está ausente 0 y cuando tiene un individuo o más se convierte en 1, y entonces tendríamos una matriz de presencia-ausencia y a partir de ahí calcular una matriz de distancia utilizando la métrica de Jacquard. Pues bien, recordando que estoy usando una matriz transpuesta, o sea que lo que estoy teniendo es en filas las especies y en columnas los sitios, por lo tanto lo que estoy es comparando las especies, lo típico en el modo R. Entonces ahora lo que voy a hacer es generar esa matriz, la muestro primero en pantalla como una tabla, como un data frame de lectura ligeramente más fácil, y luego lo que estamos viendo es los valores de distancia, pero considerando únicamente presencia-ausencia. Con que una especie esté representada por un individuo ya es suficiente como para considerar que coocurre con otra que también tenga un individuo o más, aunque tenga 4000, no importa. La idea es que aquí lo que nos está interesando es evaluar la distancia o el grado de asociación entre las especies en función de si coocurren o no. Esto lo podemos ver también reflejado en el mapa de calor, y en el mapa de calor ampliado vamos a darnos cuenta que realmente más o menos ocurre lo que había ocurrido antes con el rango este de Chrysophyllum a Chrysophyllum cainito a Driquelia pálida, y el hecho de que las especies que no se asocian con nadie y que siempre tienen valores azules con todas las demás, como Tebetia hawaii, Cedrela dorato, Puteria fossicola, aparecen también en los extremos. Por lo tanto, ahí hay consistencia en el análisis. Y eso es interesante porque con independencia de que tengamos datos de abundancia, también la matriz transformada, una matriz de presencia-ausencia, también nos está dando un patrón consistente con lo anterior. Así que interesante por ese lado, porque ya sabemos que Cedrela y demás, y es que además estas son las especies que son comúnmente raras. Por ejemplo, nosotros en el caso de, si recordamos, para calcular unos valores de abundancia de las especies, solamente tenemos que hacer un call sums de la matriz original, ¿ok? De la matriz de comunidad original, y así vamos a tener la abundancia por especie. Si le hacemos un sort, lo voy a meter en una tubería. Si le hacemos un sort, pues vemos que Cedrela odorata no es una especie realmente muy abundante, es rara realmente, Rauwolfia litoral, y por supuesto ellas tienen que salir siempre distantes con las demás porque realmente ocurren poco y casi no ocurren, pero hay casos entre estos grupos, como bien se puede ver, que aunque
volviendo otra vez a la matriz, a los datos de abundancia por especie, vemos que de entre las que son consideradas como especies que no se asocian prácticamente con nadie, por ejemplo, la Puteria stipitata, que tiene 60 individuos, bien, no se asocia con nadie, pero también tampoco es de las que tiene un individuo, tiene 60. Así que bueno, es una especie que es rara, es cierto, también como Tebeta o Guay, pero son especies que, aunque son raras, no lo son con una rareza de un individuo, o sea, no son singletons. Por lo tanto, es cierto que estas especies quizá ocurre en cada cuadro un individuo de cada una de ellas solamente, o a lo sumo, ¿no? O quién sabe si un poco más, o si están concentradas en determinados lugares. Lo que sí es que lo que nos está diciendo es, sin duda es que estas especies probablemente o están concentradas en determinados lugares y no y están asociadas precisamente a unas variables ambientales que las hacen surgir en esos lugares y por eso están mostrando los valores de distancia tan grandes con respecto a las demás especies. ¿Okay? Hay otras que están en situaciones intermedias como la Camellia panamensis, que como vemos es una especie representada por 102 individuos y que muestra valores de distancia, aunque están dentro del margen de los rosados, son valores de distancia relativamente mayores que estos rosados intensos. Así que bueno, en principio lo que estamos encontrando ya es realmente un patrón que es consistente y que nos puede aportar información a futuro cuando hagamos análisis un poquitito más avanzado, sobre todo cuando hagamos análisis clúster, es decir, análisis de agrupamiento o cuando hagamos análisis de ordenación. O sea que las dos, en ambos casos vamos a tener una buena fuente de referencia, en este caso utilizando el mapa de calor, ¿no? Yéndome ya a modo R, cerrando ya el modo R para datos de especie, para datos de abundancia o datos de presencia ausencia, me voy ahora al modo R para datos cuantitativos, pero no de abundancia de especies, sino de variables ambientales. Entonces lo que voy a probar o lo que voy a explorar es cómo se muestran los valores de las variables ambientales, cómo se muestran entre sí, o sea, cómo se asocian entre sí. Cómo se asocian estas variables y mi interés aquí es comparar si las variables ambientales que estoy viendo están asociadas de alguna manera y utilizar una métrica apropiada para ello. En este caso, como son datos cuantitativos y son variables continuas, la métrica que interesa utilizar es la del índice de correlación. Podría ser la covarianza también, pero voy a utilizar la correlación y la voy a evaluar no solamente por medio de la correlación de Pearson, o sea, por el índice R de correlación de Pearson, sino también por el índice Rho de Spearman, que es en estos casos probablemente más apropiado, porque estos datos estos datos de estas variables ambientales presentan, podríamos decir que en su mayoría no provienen de distribución normal. Vamos a verlo ahora realmente cuando hagamos los paneles y ahí se podrá ver que claramente hay algunos histogramas que están bastante sesgados. Primero que nada voy a crear una matriz numérica. De la matriz ambiental voy a crear una matriz numérica. Ya esta matriz yo la había creado. Una como esta había creado yo en el análisis de exploratorio de datos del SCRI AED5. Pero ahora lo que voy a hacer es crearla, pero para hacer un análisis de correlación entre variables, utilizando también el índice de correlación de Spearman como una fuente de comparación con el de Pearson. Entonces, bueno, primero que nada voy a explorar voy a crear la matriz de numérica de variables ambientales que son únicamente numéricas. Realmente me quedo con esto. Nótese también que hice algunos cambios adicionales, como por ejemplo quitar la columna de las columnas que tienen la palabra PCT, la quité. También cambié los espacios y los guiones bajos por caracteres que insertan una línea nueva para tener un enter en el medio y que se organicen mejor en los cuadros de la diagonal, etcétera, ¿no? Hice algunas cosas, cálculo de riqueza de mi familia, la abundancia de mi familia, que son datos que solamente aplican a mi caso, ¿no?
en tu caso tendrías que cambiarlo, ¿no? Entonces, bueno, creada la matriz numérica, bueno, la representé con un table ahí abajo. Y ahora lo que voy a hacer es generar una matriz como la que también generé en el script de análisis aleatorio de datos número 5, de datos numéricos únicamente de suelo y abundancia y riqueza. Entonces voy a crear esa matriz, ese panel, perdón, y ese es un panel de correlación. Es un panel de correlación y nótese que aquí además tengo un argumento nuevo que es en la función final de la tubería. En la tubería que creé en el AED5 llegaba hasta aquí. No había un parámetro llamado method y tampoco este era EasyCore M. Antes habían utilizado EasyCore solamente. Entonces ahora estoy utilizando una función a la cual parecida a EasyCore, me basé en ella y le mejoré la parte de añadir un método, métodos adicionales, un argumento de métodos para tener métodos diferentes, no solamente utilizar el índice de correlación de Pearson R, sino también poder utilizar el índice Rho de Spearman y también se podría utilizar el tau de Kendall, ¿no? Bien, entonces, que son apropiados estos dos últimos, Spearman y Kendall, para cuando los datos pensamos que no provienen de una distribución normal. El panel estaría ya creado y el panel a fin de cuentas sabemos que no se imprime en esta pequeña vista y cuando le doy zoom es cuando podemos verlo, ¿no? Bueno, aunque ahora mismo va a tardar un poquito en generarse porque tiene la imagen primero que generarse en el servidor y luego tiene que ser descargada localmente, pues cuando ella decida llegar, pues la podremos ver, ¿no? No sé si probablemente alguna relación tenga el hecho de que le había dejado unos márgenes un poquitito pequeños, la verdad. Así que bueno, voy a intentar nuevamente. Y, bueno, sí, está esperando. Aparentemente la imagen está siendo descargada de ella. Bien, pues aquí está la matriz. Esto ya habíamos explorado un poco sobre esto y ya habíamos visto que el índice de correlación de Pearson era bastante... aparentemente había asociación de la abundancia de mi familia, en mi caso, ¿no? Con muchas variables de suelo, ¿no? Esto ya lo vimos antes, ¿no? Y que las variables de suelo estaban correlacionadas entre sí. Esto era modo R realmente, aunque yo no lo había dicho en ese momento. Pues bien, nótese que estos valores son grandes, pero claro, ahora si lo hacemos con el índice de correlación de Spearman, va a ser ligeramente diferente. Voy a mostrar ahora cómo haría el cálculo de la matriz o el panel de correlaciones utilizando el índice de correlación de Spearman. Y para eso lo que tengo que hacer es igual, la misma matriz ambiental, la meto en una tubería, pero en lugar de tener el método Pearson, tengo el método Spearman. Entonces voy ahora a generar o a abrir esta matriz en el visor de gráficos. Se debería generar en esa área, quizá no se logre generar, pero al menos en el área la ventana de zoom es probable que sí se genere. Los valores son ligeramente diferentes de los de Spearman, se pueden comparar, uno puede grabar ambas imágenes, pero la idea, lo interesante es ver que, por ejemplo, hay algunos histogramas, como se ve aquí, por ejemplo, el de abundancia global, evidentemente teniendo datos que son de conteo, podemos esperar que hayan histogramas o curvas de densidad en este caso que son algo sesgados, ¿no? Mientras que los valores de, por ejemplo, también de algunos elementos presentan, por ejemplo, curvas que son en algunos casos bastante irregulares, tienen curvas de densidad un poco irregulares que podrían además estar reflejando que no siguen una distribución normal. Por ejemplo, la de manganeso, el fósforo parece tener algo de sesgo a la derecha, y esto con los elementos de los análisis de suelo probablemente no es tan grave, pero con los porcentajes de relieves en cada caso para la parte geomorfológica, ahí sí hay grandes diferencias. Bueno, lo vamos a ver. Y además aquí estoy enseñando o mostrando cómo grabar, por ejemplo, la matriz de correlación de suelo con la abundancia y la riqueza, utilizando la métrica de, en este caso, el Rho de Spearman, cómo grabarla en un archivo que va a terminar aquí, en la lista de archivos disponibles, un PNG, con una resolución de 1920 por 1080. O sea, con unas dimensiones en número de píxeles de 1920 por 1080. Aquí queda el archivo. El archivo se puede abrir también para ver cómo queda. O sea que bueno, nada, aquí está, es el mismo archivo, es el mismo gráfico que estábamos viendo anteriormente, ¿no?
Bien, pues esta sería una forma de guardarlo para luego poderlo insertar en el manuscrito de manera apropiada. Y luego también voy a generar aquí, en lugar de generar la de Pearson, bueno, voy a generar solamente la de Spearman, pero para los datos geomorfológicos. Es decir, si recordamos, había las variables ambientales de geomorfología y esas variables ambientales de geomorfología yo las correlacionaba con los datos de abundancia y riqueza. Pues bien, la voy a generar tanto para los datos de abundancia global como de riqueza global, así como para los de abundancia de mi familia y riqueza de las especies de mi familia, ¿no? Entonces, bueno, de mi familia asignada, de mis tres familias asignadas. Entonces, claro, la idea es que esto va, bueno, evidentemente, como siempre, tarda un poco. Ahora le voy a hacer en el plot el zoom, a ver si la imagen viene desde allá, ¿no? Está conectando, así que bueno, estoy esperando que descargue. Y luego estos datos, si se comparan, lo pueden comparar ustedes también cuando lo hagan. Pueden comparar que los valores de Spearman del RAW de Spearman son muy diferentes a los valores de el R de Pearson. Hay que notar, por ejemplo, la geomorfología de Pico tiene una curva de densidad un poco extraña, por supuesto, la pendiente media también, o sea que son curvas de densidad que nos están reflejando que hay un problema probablemente con con la distribución de los datos. Hay que también notar que yo estoy usando, por ejemplo, esas visualizaciones que quizá no son tan buenas porque ocultan un poco la curva de densidad, pero si lo hacemos en el PNG y en el PNG utilizamos unas resoluciones diferentes, estoy pasando esa misma panel de correlaciones, lo estoy pasando directamente a un archivo PNG. Entonces, bueno, aquí se va a crear un nuevo archivo, que es el de correlación de abundancia y riqueza con la geomorfología, y ahora voy a mostrar que este archivo muestra bastante más claro los nombres de las variables. Podemos ver el tema del sesgo, lo podemos ver mucho mejor, por ejemplo, aquí en porcentaje de relieve en llanura, que tiene una curva extremadamente leptocúrtica y luego además con sesgo a la derecha, lo cual nos indica que es recomendable, por supuesto, utilizar el índice de Spearman y con él poder evaluar mejor cuál es la relación entre, por ejemplo, variables que me interesan mucho desde el punto de vista ecológico, como son la riqueza y la abundancia, evaluar su posible relación con posible asociación con variables ambientales de tipo geomorfológico. Pues bien, eso es el modo R. Así que ahí lo dejo, ahí quedará también, como pueden ver, los tres scripts ya de medición de asociación, tanto para el general, el 1, para explicar también la paradoja de Orology, como también los scripts de modo R, de modo Q específicamente, tanto para datos de abundancia como para variables ambientales, así como el del modo R también para las dos mismas situaciones. Recordar que en el del modo Q hay también una interesante aproximación para utilizar datos mixtos, datos de variables ambientales de tipo mixto, por ejemplo, nominales con cuantitativos, utilizando matrices de distancia generadas por el algoritmo DAISY usando la métrica de Gower, ¿no? Así que, en general, toda la parte de medición de asociación tienen allí ya unas cuantas fuentes con las cuales pueden generar sus propios resultados.